tenemos un buen número de espectadores. También la presencia, por supuesto, de la profesora Linda, la invitación que nos ha aceptado, el profesor Wilson, decano de la Facultad de Educación, que nos acompaña y escucharemos en breve, el profesor Alejandro Mesa, jefe del Departamento de Educación Avanzada de nuestra facultad, al profesor Fernando Zapata Duque, que también ya se encuentra conectadito y nos ayudará en este espacio también a moderar esa conversación con la profesora Linda. Como ya saben, esta conferencia se titula Construyendo la tecnología educativa contemporánea, y para abrir este evento escucharemos entonces las palabras del profesor Wilson, decano, y del profesor Alejandro Mesa. Bueno, muchísimas gracias al programa de el Departamento de Educación Avanzada, al profesor Alejandro Mesa, quien es quien lidera pues nuestro departamento, a la profesora Vanessa y a todos los colegas. Profesor Fernando, muchísimas gracias también por la invitación a la apertura, y sobre todo a nuestra invitada, la profesora Linda Castañeda de la Universidad de Murcia. Esperamos que este sea el inicio de una colaboración muy activa, de estrechar lazos. Venimos haciendo desde hace ya años muchísimas cosas con nuestros colegas de universidades europeas, especialmente las españolas, y pues, nuestra afinidad en lo que tiene que ver con el idioma, en unas tradiciones muy similares en lo que tiene que ver con los aspectos de la formación en educación y pedagogía, pues nos hacen muy afines, y para nosotros es muy interesante poder continuar estos lazos de afecto entre nuestras instituciones. Esto forma parte de lo que vienen trabajando nuestros colegas en el programa de internacionalización de los programas de educación avanzada. Para mí es un verdadero privilegio saber que ahora, por medio de estas tecnologías, tenemos la posibilidad de continuar con nuestros acercamientos, el tener profesoras como la que tenemos hoy, con el palmarés tan importante y una reconocidísima hoja de vida en el campo académico, que nos hace sentir muy felices de que esté con nosotros en el día de hoy. Y el sueño ese que tanto buscamos, de que nuestros estudiantes de Latinoamérica, de la Universidad de Antioquia, puedan estar en cursos y charlas con profesores de otras latitudes, y asimismo esta universidad y esta facultad está totalmente abierta para que nos visiten, ya sea por estos medios o cuando esta pandemia amaine un poco, para que podamos estar todos visitándonos en ambos lados y aprendiendo y construyendo juntos y haciendo comunidad académica. Un poco conversábamos en distintos espacios y escenarios cómo la consolidación de redes de aprendizaje, redes de conocimiento, redes de investigación es fundamental para la circulación del conocimiento. Y en ese sentido, por esto es que este tipo de eventos acrecientan y fortalecen todas las posibilidades que tenemos. Creo que vamos por la ruta correcta. El comité de posgrados está haciendo un esfuerzo muy interesante para que sigamos profundizando esos lazos entre investigadores. Y profesora Linda, pues para nosotros será un privilegio seguir profundizando la relación con la Universidad de Murcia, pensar en que ustedes en algún momento nos acompañen en alguno de nuestros seminarios de maestría o de doctorado. Lo mismo, pensar en las posibilidades de investigaciones conjuntas, participar en convocatorias que se hacen aquí a nivel del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y obviamente que nosotros los podamos acompañar también en alguna de las convocatorias. Estos ejercicios de investigaciones comparadas son muy potentes porque nos permiten mirar fenómenos en distintos contextos y analizar las situaciones que se presentan ahí. Toda nuestra disposición y sobre todo a ustedes, estimados estudiantes y compañeros que nos acompañan en el día de hoy, abiertos a estas posibilidades, y entender que no podemos trabajar solos, que en el mundo contemporáneo lo que más permite la circulación, acrecentar todos estos procesos de consolidación y construcción de conocimiento, es trabajar en equipo.
Afortunadamente, las herramientas, los medios que tenemos son fundamentales para eso. Yo pues tengo la fortuna de haberme formado en el mismo grupo de investigación en el que está Vanessa y nuestro querido profesor Fernando. Y ahí en ese grupo tenemos muy claro que estos medios son muy importantes, pero no son per se el centro, que es, y yo creo que se lo escuchaba y espero no estar interpretando de manera errónea a la profesora Linda Castañeda, es la formación pedagógica, es el centro, nuestros pensamientos en torno a los saberes de la pedagogía y la didáctica, y que estas herramientas pues son un medio, nos ayudan a esto, pero que es fundamental la teorización y la conceptualización que tiene el maestro sobre estos temas, y que están por encima de todo eso. No hacemos nada con ambientes altamente enriquecidos con tecnologías si no sabemos qué hacer con esas tecnologías. Creo que eso ha sido algo que hemos pensado al interior de nuestro grupo de investigación y que creo que compartimos, profesora Linda, creo haberle entendido. Entonces, bueno, usted es la experta en este tema y quedamos atentos a que nos comparta sus saberes y sus enseñanzas, y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Profe Alejandro, adelante. Sí, muy buenos días, tardes allá en España. Bueno, para nosotros pues es sin duda un privilegio tener a la profesora Linda Castañeda aquí con nosotros. Como se mencionaba ahorita, el decano, pues nosotros hemos venido trabajando en los proyectos de internacionalización desde la facultad, particularmente en el caso nuestro, pues desde los programas de posgrado. Y pues nosotros ya tuvimos la semana pasada también una conferencia, un conversatorio muy interesante también, como seguramente resultará este que tenemos en ciernes. Bueno, yo les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Pues nosotros estamos como en el departamento de plácemes con lo que hemos venido logrando. Nosotros iniciamos en la facultad y en general en la universidad como intentando hacer procesos de doble titulación, procesos de doble grado y todo esto, pero hemos visto que es necesario, por decirlo de alguna manera, empezar de un poco más abajo, es decir, con el asunto de compartir los cursos, con el asunto de promover mucho más la movilidad nacional e internacional de nuestros estudiantes de pregrado y de posgrado. Y pues yo me sumo a las palabras de gratitud por la diligencia y generosidad de la profesora Linda Castañeda, de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, por presentar su conferencia Construyendo una tecnología educativa contemporánea, que nos viene muy bien, seguramente, pues sin duda, por esta época. Agradezco también a la profesora Vanessa Villa y a su equipo de trabajo por organizar este evento y por ser parte, junto con la profesora Jacqueline y el profesor Rafael Castro, de integrar la comisión de posgrado de la facultad con miras a la internacionalización de nuestros programas de posgrado en la facultad. La profesora Vanessa Villa está liderando el proceso de internacionalización del programa de maestría en educación metodología virtual. Y también muchas gracias, profesor Fernando Zapata, por apoyarnos generosamente en este espacio. Les damos la bienvenida a todos los asistentes a este conversatorio y celebramos el encuentro entre nuestras dos universidades. Esperamos que sea también, como mencionábamos la vez pasada, con la conversación pasada que tuvimos de internacionalización también con la profesora Vilma, que esta sea una primera actividad entre todas. Yo estaba por aquí buscando los convenios que tenemos con la Universidad de Murcia, aún me ha cargado el computador, pero ahorita les anuncio que seguramente tendremos algún convenio y tendremos la posibilidad de intercambiar, de hacer intercambios académicos. Bueno, bienvenidos todos y todas a este espacio. Muchas gracias, profe Alejandro, profesor Wilson. Entonces vamos a darle paso a la profesora Linda. Para quienes no la conocen, la profesora Linda Castañeda es doctora en tecnología educativa por la Universidad de las Islas Baleares y pedagoga por la Universidad de Murcia. Es profesora titular del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia y miembro del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa de la misma universidad.
Ha sido investigadora invitada del Knowledge Media Institute de la Open University en el Reino Unido, investigadora visitante en el Departamento de Educación de la Universidad de Oxford y profesora visitante en el Centro de Educación y Nuevas Tecnologías de la Universidad Jaime I de Castellón. Su actividad docente e investigativa se ha centrado en temas como las perspectivas críticas sobre tecnología educativa, competencia digital docente, entornos personales de aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje en educación superior, entre otros asuntos, sobre los cuales ha sido autora y coautora de innumerables publicaciones. Forma parte del equipo editorial de la Revista Europea de Tecnología Educativa en Educación Superior, como también de la revista Nuevos Enfoques en Investigación Educativa y de la revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa. Ahí una presentación muy corta de la vida de la profesora. Profe, no la estamos escuchando, creo que tiene el micrófono desactivado. Lo tenía desactivado adrede, pero tampoco hace falta más. Sí, con que digas que me llamo Linda Castañeda, con eso vale. Profe, adelante, el tiempo es suyo. Muchísimas gracias, Vanessa. Bueno, lo primero de todo, antes de compartir presentación y antes de todas esas cosas, es es advertir que tengo un acento muy raro. Yo nací en Bogotá, soy bogotana, rola de pura cepa, como he dicho hace un rato, y que añora aún comida de Colombia, pero lo cierto es que hace muchísimos años que vivo en España. Entonces, pues ahora tengo una especie de mix. Entonces les ruego que disculpen este mix de acento, pero es una forma también, es una evidencia de que la identidad es una cuestión dinámica, que cambia en el tiempo y que se enriquece siempre con lo que somos, lo que hemos sido y por dónde hemos pasado. Y una vez que he hecho esta especie de disclaimer del acento que tiene Linda Castañeda, lo primero que quería dar es las gracias de corazón. Para mí sí que es un honor, para mí sí que es un honor real que la Universidad Pública de Antioquia, la universidad de todos los antioqueños, la universidad más importante del departamento, que además, insisto, es pública y eso aquí para mí significa muchísimas cosas importantes, me haya entendido que yo podía aportar algo al discurso de sus estudiantes en este tiempo. Entonces, para mí es un orgullo como académica y como profesora, pero es un orgullo además, especialmente como colombiana, el hecho de que así sea. Así que muchísimas gracias a la Facultad de Educación, a la Universidad de Antioquia, al equipo de Vanessa y al equipo de todas esas personas que dentro de la Facultad de Educación están haciendo este esfuerzo por la internacionalización, que además creo que en palabras tanto del decano como del profesor Alejandro Mesa, creo que esa visión de que la internacionalización es una cuestión importante, que abre las oportunidades de nuestros estudiantes y de nosotros los profesores para pensar de forma diferente con otras personas que aporten a nuestro discurso cosas interesantes, creo que es fundamental. No hay otro sitio donde se aprenda más que con otros. No hay otra forma de aprender más que dialogando con otros, incluso con aquellos con los que no estamos de acuerdo. Porque precisamente las tres formas claves de aprender que tiene la gente es escuchando, recogiendo información, recreando esa información y, por supuesto, discrepando de esa información, charlando, que es lo que nos gusta hacer. Hay que decir que los profesores universitarios además somos charladores profesionales, nos gusta. La charla de esta tarde quería hablar con vosotros y es una charla sobre cosas que me han ido preocupando mucho desde hace años, desde hace unos años y que creo que últimamente se han ido enactando en cosas más concretas y que quería compartir con vosotros a modo de ideas. La primera idea que me gusta compartir es que tradicionalmente la tecnología educativa, yo me dedico a la tecnología educativa y la tecnología educativa tenía en esta película, no sé si sois tan jóvenes como para no conocerla o si la conocéis, me encantaría que en el chat me contarais si os suena. Es una película que ha empezado a cumplir años y nos ha hecho sentir mayores a los que la vimos en estreno, que es una película, la película es Matrix, y es una película que representa el ideal del uso de las tecnologías en educación. ¿Qué es lo que pasa en esta escena?
En esta escena, Neo, el protagonista, le pregunta a Trinity si ella sabe conducir ese helicóptero y ella le dice, no todavía, y entonces llama al señor operador y el señor operador le dice, no te preocupes, en breve te cargo el programa de cómo aprender a conducir ese helicóptero y enseguida lo tienes. Y efectivamente, ella lo tiene y en el momento en el que se lo ponen, se lo enchufan, ella ya lo sabe conducir. ¿Realmente era nuestro ideal? Pues en parte sí, en parte el ideal de la tecnología educativa desde que aparecen las máquinas dentro del proceso educativo, que no es de ahora. Que la primera máquina de enseñar yo creo que es una patente de 1918. Es de principio del siglo XX, la primera patente de una máquina de enseñar. Es una máquina básicamente para corregir exámenes de tipo test, pero es una máquina de enseñar. En principio se patenta como tal. Si la busquéis en Google, creo que la patente está abierta. Desde el momento en el que aparecen las máquinas de enseñar, todos nuestros esfuerzos, o los esfuerzos de la mayoría de las personas que empiezan a pensar en máquinas de enseñar, es que a través de patrones, automatización, el uso de esas herramientas, incluso hoy en día, por supuesto, el uso de Learning Analytics, ¿qué seríamos hoy en día sin pensar en Learning Analytics? Podríamos conseguir ese ideal, que cualquier persona, en el momento en el que esa persona quisiera, podría aprender lo que le diese la gana en el momento en el que le diese la gana. Y eso en principio parece apetecible. El problema, o el gran pero de ese planteamiento, es que conforme fuimos avanzando en nuestro uso de las herramientas y en nuestra consecución de automatizaciones, lo que empezamos a desear no era tanto, ya empezó a cambiar. Incluso ya no teníamos a ese operador que era una persona al que le pedíamos yo lo que a mí me apetecía aprender, sino que hoy en día hemos llegado a desear que ese operador ni siquiera sea una persona, sino que sea una máquina. Y además que incluso yo no tome esa decisión de qué es lo que quiero aprender, qué antiguo. Ya lo toma la máquina por mí, la máquina ya podría decidir por mí. Ya podría, con base en mis datos y en los patrones que ellos entienden que suponen todas esas cosas, podrían decidir qué es lo que más me conviene aprender. Y eso se ha convertido últimamente, supuestamente, en el ideal del uso de las tecnologías en educación. Y eso, señoras y señores, desde mi punto de vista, representa un fallo, y además un fallo gordo. ¿Y por qué es un fallo? Bueno, por muchísimas razones, pero principalmente porque el hecho de pensar que todas esas decisiones podrían estar en manos de una máquina que las tomase y que suplantara a mi persona para hacer eso que llaman aprendizaje adaptativo o personalización del aprendizaje a cargo de la máquina, lo que hace es suplantar uno de los básicos urgentes o de los básicos más fundamentales de lo que es la educación. Los educadores nos dedicamos a la educación porque creemos que las personas pueden cambiar, porque aprender es cambiar. Y cuando nosotros pensamos que una persona puede cambiar, entendemos que ese proceso de cambio es un proceso de aprendizaje. Pero si yo entiendo que una máquina puede tomar decisiones sobre mi futuro con base en lo que yo hice hace 3 años, significa que eso que hice hace 3 años me va a marcar para el resto de la vida y que no voy a poder cambiar. Claro, estoy haciendo simplificaciones muy grandes sobre asuntos muy gordos, a brochazos muy gordos, pero me gustaría que tuviéramos esa idea en la cabeza. Hace un tiempo escribimos, el profesor Neil Selwyn y yo misma estuvimos editando un número especial sobre unas perspectivas críticas sobre la tecnología educativa en educación superior. Y escribimos este artículo que creo que todos ustedes han tenido acceso. De este artículo hay básicamente estas 6 grandes ideas que muestran un poco cuáles eran nuestras preocupaciones. La necesidad de hablar pedagogía, de hablar de personas, el peligro de la hiperindividualización, la comercialización y la neoliberalización de la educación superior y, por supuesto, la perspectiva crítica. Pero es que la versión en castellano de este artículo está en este libro, que también en este libro se compilan unos cuantos de aquellos artículos y además otros tantos más que los comentan y que están escritos por personas del ámbito latinoamericano.
También por esa misma época estuvimos escribiendo, estuve dirigiendo este número especial de la revista RIE, que se llama Debates sobre tecnología y educación, caminos contemporáneos y conversaciones pendientes. Y en el editorial de ese artículo además hablábamos de que era importante entender los procesos educativos con tecnología. Y además era importante entender las tecnologías para entender esos procesos. Parece un juego de palabras, pero es bastante más que eso. Y además hay que tomar decisiones educativas con tecnología, no solo decisiones sobre tecnología educativa, sino decisiones educativas. Claro, yo soy pedagoga, a mí lo que me importa es la educación. Entiendo que si esta conferencia le estuviera dando un ingeniero de sistemas, seguramente sus intereses serán otros. O si le estuviera dando un tecnólogo puro o alguien a quien le interesara el desarrollo, sobre todo de la robótica, pues seguramente su discurso sería diferente. Pero es que yo soy pedagoga, entonces de ese pie cojeo y se me puede ver venir. Habría que hablar de agencia digital. En aquel momento hablábamos del papel de los participantes, de la naturaleza y el papel de las instituciones, de lo importante que debería ser redefinir la tecnología educativa y plantearse nuevas perspectivas de investigación en tecnología educativa. Pero claro, no solo soy yo, no solo se me ha ocurrido a mí y a mis colegas más cercanos el hablar de estas cuestiones. Ha habido en los últimos, yo creo que años 2019, 2018 y 2019 fueron especialmente prolíficos, 2020 también al principio, sobre todo antes de que estallara la pandemia. Después de la pandemia todo ha sido pandemia, pero también es verdad que hay que remarcar que después de la pandemia, cuando llega la pandemia y lo invade todo, desde los temas hasta nuestro día a día, también ha habido un montón de publicaciones científicas y de editoriales de opinión en las que se ha hablado de la importancia de cambiar la perspectiva de la tecnología educativa. ¿Por qué? Básicamente porque estamos en un momento, nos hemos encontrado en una situación en la que necesitábamos que la tecnología educativa nos respondiera supuestamente a todos los problemas que nos está causando la pandemia, principalmente al problema del aislamiento, y la tecnología ha resultado solo parcialmente eficiente. Y ha resultado solo parcialmente eficiente porque nos hemos dado cuenta que de un montón de cosas que veníamos diciendo cositas durante muchos años, parecía como que nadie se había dado por enterado hasta hoy. Yo les invito, francamente, estos 3 editoriales creo que son muy interesantes, pero hay muchos más. Hay algunos de este mismo año sobre cuáles son la importancia de muchos aspectos dentro de la tecnología educativa. ¿Y qué dicen todos esos editoriales? Básicamente dicen que el fallo de la tecnología educativa viene dado básicamente por algunas cuestiones. Primero que todo, porque la gran mayoría de nuestras investigaciones son cuantitativas y experimentales. ¿Eso quiere decir que hay que desechar la investigación cuantitativa y experimental? No. Pero lo que sí quiere decir es que desde hace mucho tiempo que sabemos que la investigación educativa es bastante más compleja que para poder resumirse o para poder completarse con una perspectiva exclusivamente cuantitativa y experimental. Y por lo tanto, si solo hacemos, o si mayoritariamente o prioritariamente hacemos cuantitativa y experimental, hay una gran parte de la investigación que no estamos haciéndola. Y por lo tanto, estamos abandonando una buena parte de esa realidad a su suerte. En segundo lugar, y en parte causado por lo anterior, tenemos visiones extremadamente parciales sobre lo que es tecnología educativa. O estamos haciendo la investigación de una tecnología en un punto concreto, pero rehuimos las investigaciones holísticas, las investigaciones grandes, las investigaciones complejas. Claro, son complejas. Es mucho más fácil pasar un cuestionario a 10.000 personas que hacer 100 entrevistas en profundidad. 10.000 y 100. Claro, es que hacer 100 entrevistas en profundidad requiere muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y es muchísimo tiempo, pero también nos da perspectivas más complejas. Y analizar esas perspectivas más complejas es, aunque no lo parezca, bastante más difícil que hacer determinados estadísticos. Estamos hablando de cosas, pero esas visiones parciales de pequeñas cositas nos privan de visiones más holísticas.
además hay una especie de guerra de los paradigmas. Yo, sinceramente, hay un artículo sobre los paradigmas, y ahora se me acaba de escapar el nombre del autor, que es tremendamente interesante, en el cual se habla de la importancia de ser capaces de entender qué demonios es un paradigma desde el punto de vista de la investigación, entender cómo cambia nuestra perspectiva sobre la naturaleza de la educación cuando pensamos en un paradigma y otro, y cuál es la necesidad de que los tecnólogos educativos especialmente sean capaces de navegar entre los paradigmas. Claro, necesitamos gente que entienda y que trabaje puramente en un único paradigma, pero también necesitamos gente que sepa moverse entre varios. E incluso gente que entienda que hay realidades diferentes que requieren paradigmas diferentes y que sepa moverse. Y finalmente, hay una enorme falta en la investigación educativa actual sobre tecnología educativa. Falta muchísima investigación sobre diseño educativo. Hay muchísima investigación sobre herramientas, hay muchísima investigación sobre satisfacción de los estudiantes y hay muy poca investigación real sobre diseño educativo. De hecho, en ese mismo número especial que les enseñaba yo a ustedes, que dirigimos con el profesor Neil Selwyn, el profesor Antonio Bartolomé de Universidad de Barcelona, el profesor Jordi Adel de Universidad Jaume I y yo misma, hicimos un análisis de la literatura científica sobre personalización de los... Tomamos una muestra de los últimos 50 años de investigación, de los artículos más importantes de cada una de las décadas. E intentamos preguntarle a esos artículos cuál era la pedagogía que subyacía a cada uno de los diseños de investigación. A cada una de las experiencias que estaban presentando, ¿qué diseño educativo planteaban detrás? Cómo estaban organizadas las clases, qué tipo de objetivos se buscaban, cómo se hacía la evaluación, qué era lo que se pretendía de los estudiantes. Y uno de los terribles mayores de los resultados que nos encontramos es que la mayoría de esas investigaciones no solo no hablaban de pedagogía, sino que rehuían hablar de pedagogía. De hecho, algunos que hablaban de pedagogía hablaban básicamente de conductismo venido a más, de conductismo con colorines, por llamarlo de alguna manera, de conductismo que hacían ensayo de error más fácil y que probaban hasta que los estudiantes aprendían y ese tipo de cosas. Y ese tipo de problemas que está planteando la tecnología educativa hoy y que los viene planteando desde hace tiempo, yo creo que responden, desde mi punto de vista, responden básicamente a un error gordo, un error de bulto en lo que entendemos que es la tecnología y lo que es la educación. Y eso hace que tengamos el panorama pues bastante desolador, pero no es el objetivo de mirarlo así, sino de intentar pasar de él. Veamos, en primer lugar, creo que el problema radica en visiones simplistas. La visión simplista de la tecnología como instrumento, cuando nosotros entendemos que la tecnología es solamente algo que podemos usar y que depende del uso que le demos, estamos ignorando muchísimo de lo que es la tecnología. Lo veremos más adelante. Y por otro lado, cuando pensamos en la educación como el proceso por el cual metemos a alguien en un mecanismo en el cual adquiere una serie de, pongámonos modernos, de competencias, y cuando tiene esa competencia arreglada, lo podemos sacar de ese mecanismo y ya está hecho. Cuando tenemos esa visión sobre lo que es la educación, tenemos una visión realmente simplista de lo que es la educación. Por lo tanto, y además en parte en consecuencia, y permitidme el sofisma, si yo creo que la tecnología son solo tecnologías de la información y la comunicación y que además que son instrumentos, y que en educación lo único para lo que me sirve la tecnología es para el diseño instruccional y son solamente recursos, sí es verdad que estoy hablando de algo de lo que hace la tecnología educativa, pero en realidad estoy hablando de un pequeño punto de lo que es la tecnología educativa. A tal punto es pequeño que todo el resto de lo que hace la tecnología en la educación lo estoy dejando a su suerte y estoy ignorándolo. Y en parte es parte de lo que hemos hecho durante estos años los tecnólogos educativos. Ignorar todo lo que no es la tecnología en la educación como recursos. Y por eso estamos así, a medio construir o a reconstruir.
Pero vayamos un poquito más al fondo. Vamos a intentar profundizar un pelín más en estos grandes titulares. La tecnología solo como instrumento. Desde luego la tecnología es un instrumento, pero si leemos autores un poco más contemporáneos sobre qué es la tecnología, no son solo los contemporáneos. Hay literatura sobre tecnología desde los años 60 probablemente, en las que se habla de formas diversas de tecnología, no solo de tecnología como instrumento. En este caso, pues a mí me gustaría invitarles a leer al profesor de Vries, al profesor Oliver, al profesor Selwyn, al profesor Adell, al profesor Veletsianos o a Paco Llorens, a Francesc Llorens, en el que cada uno de ellos define la tecnología de formas diversas, no solo como instrumento, entendiendo que la tecnología también es intervención social, también tiene un efecto social, también es una ejemplificación de la teoría y es un sistema dentro de los sistemas. Aparte de que, por supuesto, la tecnología es un espacio de lucha ideológica. No solo es... cuando yo empecé a trabajar en tecnología educativa, recuerdo que alguien intentó explicarme qué era la tecnología con una metáfora simple, con un símil bastante sencillo. Y es que la tecnología es todo lo que no crece en los árboles, para decirme que la tecnología era todo lo que hacíamos los humanos. El problema es que la tecnología ha dejado de ser algo que solo hacemos los humanos. De hecho, la confluencia de tecnologías hechas por humanos, que ya tiene un principio ya tiene una ideología, la ideología de aquellos que la ponen en marcha, pero el problema es que la tecnología ahora se crea a sí misma. Y en el momento en el que la tecnología se crea a sí misma, ya no está en manos solo de humanos y por lo tanto no es solo un producto humano y por lo tanto es bastante más compleja que todo eso. Estamos hablando de un momento, además, en el que lo digital ya no dice demasiado. Estamos en un momento que podríamos catalogar como el mundo post-digital. Ese momento en el que todo pasa por lo digital, incluso aquello que no pasa por lo digital, donde ponemos el énfasis es que lo digital no está ahí, porque es lo extraño. Estamos en un momento donde todo es digital y digital ya no aporta ningún valor como adjetivo y por eso hablamos del mundo post-digital. Y hablamos de una tecnología que no solo es usada para, sino que la tecnología en sí misma configura por ella misma modelos de relación entre las personas y entre las personas y los objetos. Ahora hablaremos de cuestiones sociomateriales. Configura modelos personales. Modelos personales, quiénes somos, cómo somos, qué es ser bueno o malo en nuestras relaciones, modelos de aprendiz, por supuesto, y por supuesto modelos de instituciones y de instituciones educativas. A este respecto, yo creo que es súper interesante el planteamiento del profesor Andy Clark, en el que nos habla sobre su idea del cyborg. Ya lo sé, que al principio tú lo lees y dices, madre mía, este señor, ¿cómo se le ocurrió semejante cosa? Pero lo cierto es que cuando lees esto, no sé si leéis en inglés, pero básicamente lo que te dice es que cuando yo estoy trabajando con mi ordenador, en los términos en los que trabajo con él y no de otra forma, no soy yo y mi ordenador. Ni siquiera puedo decir que sea solo mi cerebro. El entramado por el que están trabajando, con el que estoy trabajando, con el que estoy aprendiendo, es bastante más complejo que yo o mi ordenador. Y yo más mi ordenador. De hecho, las barreras que diferencian claramente entre el ordenador y yo son complejas, son difíciles de precisar. Eso lo podemos ver claramente cuando llevamos el móvil en la mano. Yo con mi móvil en la mano soy de una manera, trabajo de una manera. Hoy en día yo ya no sé vosotros, pero yo ya no tengo curiosidades. Yo ya no me voy a la cama con esa pregunta de quién era el autor del trabajo este de los paradigmas. Yo no, yo voy a mi móvil y lo voy buscando mientras voy hablando con vosotros. Alguno de vosotros, si estuviéramos en una relación, en un momento presencial, estuviéramos en la misma aula, estaría mirando su ordenador, su móvil así, y ya hay menos gente que piensa que estás distraído, porque realmente yo estoy oyéndote con mi Twitter. Porque mientras tú me lo estás contando, yo lo estoy buscando, estoy guardándome la URL de ese señor Andy Clark que has nombrado y en el New York Times a lo mejor lo encuentro y me lo tuiteo para podérmelo guardar para siempre. Estamos hablando de ontologías relacionales, de que ese momento en el que hablábamos de las personas y de las herramientas como dos cosas completamente diferentes y además de las cuestiones materiales como si no afectaran radicalmente a lo que pasa, ha pasado.
Y además con la pandemia yo creo que se ha hecho mucho más evidente. A ver, lo de las ontologías relacionales también os digo que no es nuevo, no se me ha ocurrido a mí, por supuesto. Es una cuestión bastante más antigua, aunque ahora creo que hemos sido más conscientes de que son ineludibles para pensar desde hace relativamente poco. Tendremos que pensar en entanglements sociomateriales. La verdad es que no tengo un término mejor para entanglement, es una especie de enredo muy enredezado de sociomateriales. Para hablar de cómo las relaciones entre material, no material, virtual y personas son realmente complejas y que dividirlas realmente no sé si aporta tanto como entenderlas en su complejidad. Este es un documento, este es un artículo del año pasado, del 2019, en el que este señor, Christopher Fromberger, hace un análisis de las teorías de entanglements o de ontologías relacionales para las personas que se dedican a ello desde la informática, desde el computer science, que yo creo que es muy interesante porque, claro, sí, para nosotros que venimos de filosofía y de pedagogía puede resultar complejo, para alguien que entiende el mundo en términos de computer science es incluso más complejo, creo yo. Un ejemplo de ese entendimiento sociomaterial y además de ese entendimiento crítico de la tecnología es este libro que también salió el año pasado de la profesora Morgan Ames, que es de la Universidad de Berkeley, y que creo que, y es un análisis muy interesante desde el punto de vista educativo del fenómeno One Laptop per Child, del fenómeno que además es el fundamento del plan Ceibal, por ejemplo, de Uruguay. Pero hemos dicho que los problemas yo los había focalizado en dos sitios, en cómo entendemos la tecnología y cómo entendemos la educación. Perdonad que acabo de ver una pregunta de Diana. Diana, no te preocupes, que dejaré una lista con la bibliografía, intentaré dejaros la bibliografía completa y la presentación con Vanessa para que la tengáis, con la profesora Vanessa para que la tengáis disponible. Fenómeno. Decía que en términos de educación, el otro problema es cómo entendemos la educación, o el otro problema es cómo en tecnología educativa hemos asumido educación. Hemos asumido la parte de educación siempre como aprendizaje. De hecho, si os fijáis, sobre todo si lo vemos en inglés, casi todo el tiempo estamos hablando de Learning Technologies, Technology Enhanced Learning, Learning Analytics, Virtual Learning Environments, aprendizaje, Adaptive Learning, e-learning. Todo es aprendizaje, lo cual está bien. En teoría nos vendieron que eso era porque nos dedicábamos al estudiante, al aprendiz, y eso está bien. La cuestión es que hay un autor que a mí me parece especialmente interesante todo lo que escribe, que es Gert Biesta, que habla sobre el proceso de lernificación. Cuando todo se pone en el aprendizaje, tenemos un hueco en la enseñanza que seguimos sin cubrir y seguimos sin prestarle la atención adecuada. Porque no se trata de que el aprendiz y lo que pasa ahí, además porque además asumimos el aprendizaje como una cosa que, no sé, que es bastante mecánica, que podemos configurar de muchas formas. Y es complicado porque esa lernificación ignora todo el papel de la participación de otros actores dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y además pone la carga de la prueba, no solo la carga de valor, sino la carga de responsabilidad en el aprendiz. Y eso tiene serios problemas. Porque dejamos de pensar en lo importante es aprender, pero olvidamos preguntas importantes como aprender el qué, y aprender cómo, y aprender para qué, y aprender dónde, y aprender con quién, que son preguntas filosóficas, sociológicas, antropológicas, pedagógicas al final, que empezamos a aplazar, a ignorar, a pasar por encima, en favor de otras preguntas más tecnológicas. Al final, el aprendiz es un ente que funciona con un montón de herramientas a las que le damos opciones, pero del que el fondo lo miramos con relativamente poca frecuencia. Nos preguntamos poco qué significa aprender.
Y además nos preguntamos poco qué significa aprender y obviamos que el aprendizaje es una actividad que emerge y que además no emerge siempre. Y por lo tanto, si es una actividad emergente, el aprendizaje es situado. Y por lo tanto, además, no se puede diseñar. Yo no puedo diseñar el aprendizaje de la gente. Puedo diseñar la situación de enseñanza y puedo situar la actividad de los estudiantes de manera que el aprendizaje emerja o no. Emerja en las mejores condiciones. Pero estamos hablando de que ahora mismo deberíamos plantearnos el aprendizaje en términos mucho más parecidos a lo que plantea el network learning, el aprendizaje conectado, del que además os invito sinceramente a que leáis el artículo de la Network Learning Editorial Collection, porque es de julio de 2020 y yo creo que es muy propositivo y muy interesante. Y por otro lado, además, con esto de la learnificación, nos olvidamos de qué significa enseñar. Parecía uno de los más repetidos que hemos hecho en los últimos años, yo incluida, por supuesto, yo la primera, yo en la lista de las primeras, era el profesor ha dejado de ser importante dentro del proceso. Lo importante es aprender y el centro es el aprendiz. No, espérate, el profesor es importante. No, es que el profesor ya no es importante porque es un facilitador. El profesor tiene que ser un experto facilitador que además entienda muy bien qué significa aprender y además qué significa enseñar. Con lo cual la importancia del profesor es crucial. ¿Pero qué profesor? ¿Un Dewey venido a más, tuneado, modernizado, trapeado? ¿O un superhéroe que domina todas las tecnologías y que es capaz de hacerte lo mismo un Genially que un Simbaloo, que montarte un Kahoot, que hacer unos Plickers? Y que sus planteamientos pedagógicos responden a 5 o 6, cuantas más palabras en inglés mejor, porque es flipped, game, en lude, en ubiquitous, cualquiera de las anteriores. ¿O estamos hablando de un señor que tiene una misión que va mucho más allá de su aula de clase? Desde los años 60, desde los años 70, yo creo, ha habido un intento profundo de reducir la tarea del profesor a lo que hace en el aula. Y desde luego un profesor es bastante más de lo que hace en su aula. Porque lo que hace en su aula, que si bien además a mí me parece que, por ejemplo, modelos como el modelo TPACK es súper interesante para entender cuáles son las prácticas pedagógicas de un profesor, esta parte de aquí arriba a la izquierda, faltan dos partes, al menos dos partes realmente importantes. Por un lado, toda la parte del aprender del profesor, de cómo aprende a través de su entorno personal de aprendizaje y de su entorno organizativo de aprendizaje, y además de cómo aprende de sus prácticas a través de su reflexión-acción de toda la vida. Reflexión-acción que ha cambiado y que hoy en día podría ser bastante más enriquecida. ¿Pensamos en eso cuando pensamos en qué debería ser un docente hoy, en qué es enseñar hoy? Y mucho más importante, o al menos a mí me parece mucho más importante en un mundo como en el que estamos, ¿hasta qué punto pensamos en el... ¿Cómo vamos de tiempo? Que acabo de oír un poquito de sonido y creo que voy mal de tiempo. ¿Hola? Tranquila, profe, todavía tiene tiempo. Fenomenal, perdona. Estábamos diciendo, entonces, y mucho más importante aún, cuando hablamos del compromiso social, estamos hablando de la relación con las familias, de la relación con el contexto de los estudiantes, que parece que se nos había olvidado, y el compromiso crítico, político, ideológico, el compromiso social del profesorado. Y todas estas partes tienen que ver con lo que es el profesor con tecnología, porque todas esas partes, absolutamente todas, están directamente relacionadas y directamente influidas por la tecnología. Al fin y al cabo estamos hablando de además entender la docencia de una forma realmente sociomaterial, como os decía, de una forma más conectada. Perdonad, estoy oyendo Es su computador, profe, Linda. No, no es el mío, seguro.
¿O quién? Luisa. Luisa, A ver. creo que es el tuyo, Vanessa. No, no, ya silencié el de Luisa. Vale, ya está, gracias. Ahora sí. Perdón, es que no sabía, porque siempre, no es porque me moleste la música, es porque me parecía, no sabía si estaba esperando para hacer alguna pregunta. Vale, entonces se trata de un profe que además tiene que mirar sus prácticas de una forma bastante más compleja. Por ejemplo, con aproximaciones sociomateriales, estos son mis estudiantes, os presento a algunos de mis estudiantes en algunos de sus trabajos, e intentar analizar con métodos mixtos, intentando utilizar otras. Nosotros estamos ahora mismo haciendo un análisis de la práctica docente que yo hago en la universidad, utilizando el análisis de redes y métodos mixtos y mapas relacionales para observar cómo se relacionan los actantes dentro de mi clase, para intentar entender de forma compleja lo que pasa dentro de las clases. Y además intentamos que cuando pensemos en educación no solo pensemos en los individuos, en los participantes, los profes, los alumnos, sino en las organizaciones educativas, en que la organización educativa es importante, en que las competencias no solo se enactan en personas, sino que si las personas necesitan modelos institucionales que den cabida a esas competencias para poder mejorar esas competencias y para poder ponerlas en marcha. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en el proyecto CUTE, que es un proyecto que abunda en estrategias institucionales para apoyar y estimular la competencia digital del profesorado universitario, en este caso. DIGCOM Edu es el marco de competencia digital del profesorado europeo. Y por eso nos movemos con este marco, porque trabajamos 6 instituciones europeas en conjunto. Estamos hablando y no solo hablamos de cosas personales, de aprendices, de profesores, de instituciones, sino además hablamos de aspectos culturales, afectivos, espirituales, emocionales, ecológicos, cosas que van más allá de las competencias de las que hablamos todos los días, más allá de lo que se supone que tenemos en la cabeza, que no lo tenemos en la cabeza solo, y va en lo que nos hace humanos y en lo que nos hace humanos con tecnología. Se trata de volver a hablar del propósito de la educación, del propósito de la educación en un mundo, como os decía, post-digital. Y en este momento es cuando, después de ese análisis, entendemos que la tecnología educativa no puede seguirse sosteniendo como el campo que estudia los recursos dentro del diseño instruccional, sino como un campo de conocimiento que realmente formule preguntas y busque respuestas educativas para la relación entre las personas y la tecnología entendida de forma compleja, tanto la tecnología como la educación. Y desde ese punto de vista la tecnología no sería solo parte de la didáctica, sino sería un campo de conocimiento más que dialoga con las otras ciencias de la educación y con las otras ciencias cercanas a la educación, y desde las que tenemos que construir discurso y desde las que tenemos que construir práctica e investigación. Una investigación compleja, una investigación enriquecida, una investigación que pueda darnos más, una visión mejor, una visión más amplia, más profunda de lo que es la tecnología. Si veis, lo que tenéis a la derecha es un código QR que aparece en muchos de los, no os lo he ido vertiendo, lo siento, pero aparecen varios de los artículos que voy dejando por si alguien lo quiere ir cogiendo para encontrar los artículos. Este artículo lo escribimos el profesor Jesús Salinas, Jordi Adel y yo misma sobre precisamente eso. ¿Cómo podríamos empezar a pensar en una definición contemporánea de lo que es la tecnología educativa? No se trata de indicar cuál es el verdadero camino, pero sí se trata de trazar el nuestro dentro de los múltiples caminos que hay, porque no hay uno, desde luego que no hay uno. Se trata de intentar pintar el cielo y ser conscientes de los múltiples caminos que hay y decidir uno. Uno que, desde mi punto de vista, pase de pensar en que la tecnología educativa debería proveer de recursos o crear las condiciones para usar la tecnología, y se trata y piense que también habla de proveer recursos y crear las condiciones para decidir sobre la tecnología. O en otras palabras, hablar de agencia. Este proyecto que os enseño aquí empezaremos el 31 de diciembre de este año y vamos a trabajar sobre data literacy, alfabetización de datos para adultos, porque hasta que un adulto no está alfabetizado para usar sus datos y para entender cómo funcionan sus datos, es poco probable que pueda decidir sobre el uso de sus datos.
y en un mundo como hoy empieza a ser importante. Se trata de abrir los recursos y las oportunidades de las personas para ejercer su agencia. La agencia es la capacidad que tiene la gente para poner en marcha sus competencias, por supuesto. Y estamos hablando de dimensiones individuales, sociales y contextuales que son importantes. Se trata de reforzar esa agencia que es al fin y al cabo la capacidad de tomar decisiones también para aprender. Y seguramente el concepto de entorno personal de aprendizaje sería ese marco que da cobijo a la agencia a la agencia de las personas en el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Si yo soy dueño de mi PLE, si yo soy capaz de poner en marcha mi PLE, soy capaz de ser agente de mi educación, de mi aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y a este respecto, creo que hemos estado hablando sobre ese particular con la profesora Ana Dabaj, y en este artículo en el que además hemos dado un pasito más y hemos intentado pensar que el PLE habíamos dicho muchas veces que el PLE no eran solo herramientas, pero entonces empezar a pensar complejamente, es un entanglement sociomaterial en el que podemos ver cómo la gente aprende de forma compleja. Es este artículo del que os estoy hablando, y este enlace es el enlace abierto del artículo. Lo digo porque el artículo es de pago, pero este es el enlace abierto. Se trata de empoderar a las personas y de que piensen en que su educación tenga significado, de que la tecnología educativa ayude a las personas a dar mayor significado o mejor significado a su educación, a que les ayude a participar de ella, y además a que les ayude a participar de ella no solo con un postulado de alguien de España o de Alemania o de Europa, que es súper interesante de oír, sino que se planteen cómo es en América Latina. América Latina, que parece que fuera un país, porque no, América Latina es un continente, es inmensa. Y cómo es en Colombia o en Medellín, cómo es, cómo la veis vosotros, cómo funciona dentro de eso, que sea capaz de localizar el discurso, escuchar discursos en grande, pero ser capaz de coger ese discurso, dialogar con él desde la responsabilidad intelectual y ser capaz de localizar el discurso. Y en esa localización y en esa toma de poder de los discursos, es importante hablar de soberanía. Este verano leía al profesor Luciano Floridi hablar de soberanía digital. Y me parecía muy sugerente el término soberanía digital, porque de pronto pensé, la soberanía digital es la capacidad de toma de decisiones, o la capacidad de, más que la capacidad de toma de decisiones, la capacidad, el poder de toma de decisiones y de ceder la toma de decisiones a otros que tienen, en concreto, pues el profesor Luciano Floridi hablaba de las naciones, y en este caso hablaba de lo digital, la soberanía digital. Y yo pensaba en la soberanía de aprender, la capacidad que tienen las personas de decidir o de darle decisión a otro para que decida que debe aprender. Uno de los problemas que tenemos, y que yo creo que la pandemia ha puesto más de manifiesto, es un problema de metacognición entre nuestros estudiantes, de autorregulación, y por supuesto un problema de autodirección. La gente no sabe qué quiere aprender. ¿Realmente la tecnología educativa va a tomar esas decisiones por nosotros, o la tecnología educativa ayudará a que las personas puedan tomar esas decisiones o puedan decidir a quién le van a dar esa soberanía? Incluso si los países van a darle esa soberanía a sus escuelas y a sus profesores, o se la van a dar a fundaciones y a compañías externas, porque eso también es una discusión de la tecnología educativa. ¿Hasta qué punto las fundaciones, las compañías, las entidades tecnológicas pueden tomar decisiones sobre la educación de un pueblo? Porque además, si los políticos no nos los merecemos habiéndolos votado, no sé si las compañías nos las merecemos sin haberlas votado. Y estamos hablando al final estamos hablando de un montón de toma de decisiones, de perspectivas, que yo creo que se iban diluyendo y se nos iban quedando como en el tintero después de muchos años de hacer tecnología educativa. Y que yo creo sinceramente que todos aquellos que os dedicáis, porque además entiendo que esto es una charla para alumnos de posgrado, de gente que no solo utiliza esto de forma profesional, sino que además piensa en ello de forma académica. Yo creo que son cuestiones que, si bien no creo que debáis pensarlas como las pienso yo,
yo creo que sí debéis plantearlas, porque son cuestiones que determinarán si seguimos haciendo la tecnología educativa de otros o la tecnología educativa. Y determinarán además si la tecnología educativa sigue siendo la bandera de conveniencia que utiliza muchísima gente para escribir sobre lo que les da la gana, menos de pedagogía y menos de educación, o empieza a ser algo más educativo y más sobre tecnología hoy. Y eso era lo que tenía yo para compartir con todos vosotros. Quedo a vuestra disposición para preguntas, para conversaciones, para menos insultos, para lo que me digáis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Linda. Este espacio que sigue a continuación será moderado por el profesor Fernando Zapata Duque. Es el espacio de conversación con la profesora Linda y en este momento pueden hacer sus preguntas a través del chat. Profesor Fernando, tiene la palabra. Hola. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Te vemos Bueno, perfecto. Muy buenas. mucho gusto, profesora Linda. Muchas gracias al decano, al profesor Alejandro, a la profesora Vanessa por este espacio. Significa mucho para todos nosotros y especialmente pues para la línea que tenemos en el grupo en Perspectivas Críticas en Educación y Tecnología, en la que tenemos espacios de formación en los que la leemos con juicio cada semestre, cada que tenemos oportunidad de tener el curso. También trabajamos un poco al profesor Selwyn y por eso pues celebramos este contacto con usted y el tener la oportunidad de escucharla. Creo que el auditorio, en el auditorio pues muchos están como yo con todos los piñones activados por la riqueza de esta presentación que nos acaba de compartir. Ha hablado, profe, de todo lo que nos interesa, así que vamos a tratar de darle lugar pues a la mayor cantidad de preguntas que podamos en este breve espacio y por supuesto confiamos en que este es el comienzo de una relación en la que podemos darle lugar a conversaciones más pausadas sobre muchos de estos temas y ojalá poder trabajar con usted. Y seguir aprendiendo de lo que nos enseña a través de su producción bibliográfica y de todas estas iniciativas en las que participa. Yo veo en el auditorio además una representación pues bonita de lo que es, digamos, como el abordaje de la pregunta por la tecnología en la Facultad de Educación. Quisiera señalar que no solo el grupo en el que trabajamos nosotros, Didáctica y Nuevas Tecnologías, sino los diferentes grupos de investigación que tenemos en la facultad tienen líneas declaradas en las que la pregunta por la tecnología es central, la tecnología para la enseñanza de las matemáticas, para la enseñanza de las ciencias, en la enseñanza de las ciencias sociales, en el área de la cognición, en el campo, en el dominio de la diversidad y la educación, etc. Entonces, invitaría pues a las personas que nos están acompañando a que vayan dejando sus preguntas en el chat y yo me encargo pues como de irle dando lugar a cada una de ellas en esta conversación con la profe. Antes de proceder con ello, voy a aprovechar que soy el moderador para hacer una que yo tengo aquí pues con 3 asteriscos y que nos ocupa cada que empezamos pues como a seguir los itinerarios, los derroteros que formulamos con los investigadores estudiantes que se forman en nuestros programas. Hombre, esto que ustedes han señalado con tanta contundencia como una gran dificultad que debemos atender y es la de la perspectiva teórica cuando nos instalamos en la reflexión pedagógica y didáctica sobre lo que es el uso de tecnologías en educación o lo que es educación digital. Tomamos prestados conceptos o abordajes, ¿cierto?, formulados en teorías de aprendizaje que se construyeron a la luz de coordenadas muy diferentes a las de lo que es la educación digital. Usted señalaba ahorita cómo en buena medida, ¿cierto?, evidenciamos estudios que le apuestan a actualizaciones de las perspectivas conductuales. También vemos en alguno de sus textos el profesor Selwyn nos hace un llamado de atención sobre por qué todo es constructivista. Y eso es algo que a nosotros nos cayó como un baldado de agua porque tenemos abundantes investigaciones que formulamos a la luz de lo que estas teorías nos señalan y porque encontramos válido, ¿cierto?, que varios de estos conceptos sirvan para el despliegue de estudios e investigaciones que se ocupen de analizar cómo podemos hacer un uso apropiado de las tecnologías en contextos de aprendizaje no necesariamente digitales 100%
y ahora pues que estamos haciendo una educación digital en un porcentaje mucho mayor, pues más aún. Pero nos hemos hecho esa pregunta y es, hombre, ¿cómo, de qué manera podríamos pensar nosotros en teorías que interpreten de una mejor manera las complejidades de lo que nosotros entendemos como la educación digital? E incluso nos encontrábamos con la profesora Linda cuando con algunas investigadoras nos aproximamos al conectivismo. Y veíamos que tiene serias limitaciones para perfilarse en realidad como una teoría de aprendizaje. Y nos preocupa que sea acogida en tantos contextos de esa manera, porque no contiene, digamos, como los dispositivos de orden conceptual o teórico con los que uno realmente podría pensarse estos problemas a la luz de una teoría que uno realmente perfile como actualizada o contemporánea. Profe, adelante, que ya vi que está que nos responde. yo te agradezco, Fernando, además que me interrumpas y que pueda ser lo más fluido posible, ¿vale? A ver, hay cosas variadas. Uno, profesor Selwyn y sus pegas. El profesor Neil Selwyn es sociólogo, ¿ok? El señor Neil Selwyn se dedica a la sociología y por tanto tiene una visión crítica brutal, mordaz y extraordinaria, porque nos hace así con las cosas y nos mete en el balde de agua fría y entonces sale diciendo, Dios mío, es verdad, lo había visto, yo tampoco lo había leído así. Pero ese tipo de planteamientos son súper interesantes porque en un momento dado tienes que decir, oye, es verdad, espérate, el hecho de que pongas constructivismo no quiere decir que sea perfecto y maravilloso y extraordinario. Yo creo que lo que subyace a lo que plantea Selwyn es eso. Lo que subyace a lo que plantea Selwyn no es constructivismo, no hay ninguno que per se sea fabuloso y extraordinario y me plantee lo que me plantee sea bueno. De hecho, subidos al constructivismo hay un montón de supuestas neopedagogías que son terriblemente conductistas, pero están subidas al modo, no, nosotras somos modernas y somos constructivistas, pero no es verdad. O sea, tú cuando les miras la patita seriamente, no lo son. Entonces, entonces, por un lado está eso. Entonces, a Neil Selwyn, yo creo que Neil Selwyn es un faro al que hay que tener cerquita para irlo mirando. Hay otro faro que a mí me pasó con otro profe, que es un profe belga, que se llama Matt Simmons. Y don Martin Simmons un día me dijo, yo es que no investigo para mejorar la educación. Y claro, yo me quedé loca. Cuando me dijo eso, yo me quedé a cuadros. Me dijo, no, sí, yo es que no soy de esos que se dedican a mejorar la educación. Y claro, yo me quedé muerta, porque yo vengo del paradigma, en mi facultad es la del paradigma de la mejora. Y entonces era como, Dios mío, ¿en serio? ¿Y entonces para qué? O sea, ¿para qué nos planteamos todo esto? Y entonces después Matt Simmons siguió y dijo, no, yo quiero defender la educación pública. Y dije, ostras, dice, porque ese pensamiento neoliberal de estar permanentemente mejorando es un planteamiento de la empresa y del sentido de la mejora y la perfección eterna. Y eso no es educación. Eso puede ser alguna cosa en educación, pero no lo puede ser el único objetivo. Entonces, ese tipo de matices después del gran baldado de agua fría son importantes. ¿Cómo se hace la teorización de la tecnología educativa? Es complicado, porque además es muy complicado porque además partimos, y eso es un trabajo en el que estamos trabajando ahora mismo, partimos de una teorización que ha traicionado sus propios modos. No sé, tengo la impresión de que bebemos de las mismas fuentes, pero la pedagogía latinoamericana, la pedagogía en castellano, se construyó sobre la pedagogía alemana y francesa. Tradiciones francesas y alemanas que entendían la pedagogía no como el arte de enseñar, sino como la educación, las ciencias de la educación. Al menos en España fue así. Pero cuando llegó la tecnología educativa viene de una tradición americana, gringa, que es una tradición en la que pedagogy no significa lo mismo que pedagogía. Pedagogy es dar clase. Pedagogía no es dar clase. Pero cuando hicimos la traducción, en los años 70 y 80, tradujimos pedagogy por pedagogía y nos quedamos tan anchos. Con lo cual, redujimos todo nuestro interés de la tecnología educativa a lo que pasaba en el aula,
que es muy interesante, que es muy importante, pero es solo una parte. Y toda la atención a la diversidad y la organización escolar y la atención a la comunidad y todo eso se nos quedó fuera. Y además sigue fuera, ¿vale? Porque en el contexto, ¿quiénes se han ido dedicando posteriormente a la tecnología educativa? Los informáticos, con los computer science, gringos, y a ellos les dijeron, no, es que no tienen ustedes ni idea de pedagogía, perdón, de pedagogy, y ellos dijeron, ah, vale, pues me voy a estudiar qué pasa en un aula, y ya lo tengo todo resuelto. No, no, espérate, es que es más complejo que eso, pero no me dijiste que era pedagogy, ya, pero yo me refería a pedagogía. No sé si me doy una idea de el lío mayúsculo que hemos liado con la parte teórica. Entonces, desde esa parte teórica que es tan complicada, el problema es que cuando empezamos a hablar de tecnología educativa, nadie se volvía a acordar de nuestra tradición alemana y de todas esas películas que nos hacíamos sobre el aprendizaje y la tradición francesa. De hecho, si vemos los teóricos, los que hacemos tecnología educativa, casi nunca citamos a los franceses o a los alemanes antiguos. Mientras que los que hacen tecnología, los que hacen teoría de la educación, los que hacen educación educación para la salud o educación, teoría de la educación o psicología, sí, ellos sí, porque nosotros saltamos de una tradición a otra y eso nos ha cobrado, nos ha pasado cuentas con el tiempo. ¿Y qué podemos hacer ahora? ¿Desde dónde lo planteamos? Pues yo creo que hay que plantearlo. Ahora no podemos volvernos a volver a rehacernos de nuestra, porque no tiene ningún sentido. Creo que ahora mismo hay que plantearse cuáles son las necesidades y los planteamientos hoy. La teoría del aprendizaje, cuando nos planteamos, por ejemplo, qué es la tecnología educativa, deberíamos dejar de plantearnos dentro de la didáctica y desde mi punto de vista, deberíamos plantearnos más atrás. Y además deberíamos plantearnos en un discurso realmente duro desde el punto de vista tecnológico. Eso significa entender la tecnología muy duramente. Todo el discurso cyborg y todo el discurso de los robots y de cómo las personas y de cómo afecta éticamente todo eso al discurso de las personas y la construcción de la persona, nos dará una idea de en ese discurso de construcción de persona donde se sitúa la educación. Y eso es algo que tenemos que hacer nosotros. ¿Y por qué nosotros? Pues porque nosotros somos los que se supone que entendemos este diálogo entre tecnología y educación. Si no somos nosotros, creedme, alguien vendrá y nos lo hará y no nos gustará. Entonces ya es hora de que lo hagamos nosotros. Después, y sobre las teorías del aprendizaje, yo creo que en las teorías del aprendizaje los psicólogos están haciendo cosas interesantes. Y además todo este mundo anglosajón, que los que se dedican a educación en el mundo anglosajón son principalmente psicólogos, ¿vale? También hay antropólogos. Lo que pasa es que no hay un pedagogo como tal, no existe en la tradición anglosajona. Pero yo creo que uno de los planteamientos más interesantes, no sé si resuelve todos los fundamentos orgánicos de lo que debería ser una teoría del aprendizaje, pero yo creo que da unas buenas pistas, es el planteamiento de networked learning, que va más allá del aprendizaje con tecnología. Y que además insisto en que yo creo que la formulación que han hecho ahora en julio de 2020 es realmente interesante porque es propositiva. A mí hay una cosa que me encanta de la tradición crítica y es la crítica. A mí me gusta muchísimo plantearme problemas, pero a mí me gusta muchísimo cuando me planteo problemas y digo, vale, ¿y cómo salimos de ahí? Porque lo de ponernos tremendos y decir, no, lo hemos hecho fatal, oh, qué horror. Está bien, o sea, bien, golpes de pecho y un rato, pero ¿y ahora qué? ¿Y ahora usted a qué se va a dedicar? ¿A llorar lo triste que lo ha hecho? No, ahora tendremos que hacer otra cosa. Entonces yo creo que el network learning da buenas pistas. Yo creo que tenemos vectores grandes que nos pueden ayudar. La teoría de la complejidad nos tiene que ayudar también. El planteamiento sociomaterial nos tiene que ayudar. Tenemos que empezar a entender el mundo de las cosas. Una de las cosas que ha surgido con el COVID y que parecía que lo habíamos ignorado durante muchos años a pesar de que sabíamos que estaba ahí. O sea, la desigualdad no ha aparecido con el COVID. La desigualdad, lo que pasa es que de pronto se nos ha echado encima con el COVID. ¿Vale? Entonces, y esa desigualdad no era solo, no, la brecha digital es que es muy dura, no, espérate, en las casas pueden tener ordenador, pueden tener computador, pero el problema es, si son 4 niños, si hay 2 ordenadores, que ya es una casa que tiene posibles, una casa con 2 computadores a plena disposición, si son 4 niños y 2 papás trabajando, ¿qué?
Ajá. ¿Dónde está? Las condiciones materiales. Imagínate, vamos a pensar un escenario ideal, extraordinario, con dinero o buen dinero. Estamos hablando de una casa con 3 niños, 2 papás, todos trabajando. No sé qué dimensiones puede tener una casa, pero cada uno tiene su portátil y entonces todo el mundo se puede conectar. ¿Se imaginan la algarabía que tiene que haber en una casa con 5 videoconferencias a la vez? Y es una tontería, o sea, parece es una verdad de aquí te espero, pero lo que pasa es que eso son condiciones materiales del contexto de los aprendices que hemos ignorado en el diseño instruccional desde hace siempre. Cada vez que hacemos diseño instruccional diseñamos el aula, los recursos, pero a nadie se le ocurrió pensar que el niño cuando se sienta a trabajar en ese recurso, en su casa tiene esta o aquella, o tiene esta mesa o la otra, o su mamá le va a poder ayudar o no, o su papá le va a poder echar una mano o no. No solo porque tenga la capacidad, yo siempre pongo mi ejemplo. Este es un espacio con el que yo comparto con el resto de personas de mi casa, que somos mi marido y mi hija tiene 8 años. Sus 2 padres son titulados superiores, que tienen un trabajo intelectual y que le pueden echar una mano en un momento dado para matemáticas, lengua, cosas de... A los 8 años todavía llegamos, todavía nos acordamos de lo que pasó en primaria en ese momento. Pero yo estoy trabajando. ¿En qué momento esto? Porque son condiciones materiales, claro, vives para trabajar. No, son condiciones materiales. No se trata de que pueda ser o no pueda ser, se trata de que el profesor a lo mejor y la institución a lo mejor en algún momento tendría que plantearse que eso también son condiciones del aprendizaje, no solo el diseño instruccional, el diseño institucional del contexto, sino que el contexto de los estudiantes y su materialidad, que es esta, influye en lo que aprenden los niños. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, todo el planteamiento del aprendizaje conectado y el aprendizaje situado, que no es nuevo ni acaba de aparecer, el aprendizaje situado, todas las teorías que hace tiempo que conocemos, porque el conectivismo, con mis respetos del planteamiento de Siemens y demás, y mis respetos a Siemens, y que no es una cuestión personal, es una cuestión de ideas, yo creo que el planteamiento de Siemens es el problema de empezar la casa después de hacer un planteamiento muy Adán, muy voy a crearlo ahora porque el constructivismo ya lo dijo, que las cosas no son solo, las conexiones no son solo entre personas, sino que son nodos que se conectan. Lo que pasa es que, claro, tú lo descubriste ahora, pero se dijo antes. Entonces ahora la cosa es cómo construir teoría desde ahí. No solo cómo construir teoría, sino cómo no olvidar que hacemos pedagogía desde ahí. Porque no, se trata de construir teoría, pero hay muchas más cosas alrededor de todo eso. Si tú miras las revistas internacionales o las revistas, yo este año he sacado un montón de artículos teóricos que son imposibles de meter en una revista, porque las revistas no consumen teoría. Entonces, ¿dónde lo cuentas? ¿En un libro? ¿Y dónde pones el libro? ¿Y quién lee los libros? ¿Y en qué idioma están los libros? Es muy complicado, pero desde luego hay que hacerlo. Estoy cansada de ver modelos y modelos y modelos y marcos que son fruto de revisiones de literatura, que a mí me encantan las revisiones de literatura, pero en algún momento alguien tendrá que tener una idea. Digo yo, no solo hacer zumo de las ideas de los otros, sino que pensar algo, no sé, y fomentar que la gente piense, que piense después de leer mucho, ¿eh? No, porque si no tenemos estas ideas felices de Adán de hola, he descubierto que la agua moja y he sido yo, sino leer muchísimo, pero que hay que pensar en algo, hay que tener ideas de vez en cuando. Y mi impresión es que hemos tirado demasiado de jugo de ideas de otros y al final tenemos, por ejemplo, una de las críticas que hacemos nosotros en el modelo de competencia docente para el mundo digital es que llegó un momento en el que todos los modelos de competencia digital docente eran básicamente fruto de la revisión de literatura de los otros 100 que se habían hecho antes y que no había una idea ni de qué era competencia, ni de qué era profesor, ni de qué era tecnología detrás de eso. Entonces creo que hace falta, a ver, que no tengo la varita mágica, si no lo había arreglado ya, pero que yo creo que hace falta compromiso ideológico con las cosas. Hace falta compromiso ideológico, hace falta mucha lectura y hace falta oír a los críticos, ser capaces de ser críticos incluso con lo que nosotros mismos hacemos.
ser conscientes de que vamos a equivocarnos y de que lo que pensamos hoy puede que no lo pensemos dentro de un año y no pasa nada. Igual mejor. Todo lo contrario. Mejor. Claro, igual mejor. Y no sé si he respondido a tu pregunta, Fernando. Ave María, y a otras que estoy seguro habitan las mentes de varias personas en el auditorio. Creo que sobre todo la parte final responde a una pregunta que es, o a una pregunta o a cierta ansiedad pues que emerge en las investigadoras que, por ejemplo, en este momento están trabajando en la formulación de modelos. Creo que con lo que nos ha dicho la profesora Linda nos reafirmamos en la importancia que ello tiene, además porque es una manera de contribuir a la construcción de teoría que, como vemos, es algo que necesitamos hacer en el campo. Para evitar los mensajes de odio diciendo monopolizaste a la profesora Linda, no nos pasaste las preguntas, voy a empezar entonces a darle lugar a las inquietudes de los profesores. Total. El profesor Mauricio Alberto Salazar nos pregunta: teniendo en cuenta esta mirada de la tecnología educativa y orientando la reflexión hacia el desarrollo profesional docente, profe Linda, ¿cuáles son los roles, competencias y conocimientos del docente para realizar su trabajo de una manera idónea? Desde mi punto de vista, y esto es un trabajo en el que seguimos haciendo cosas y en el que seguimos refinando modelo, nosotros, el profesor Jordi Adel, el profesor Francesc Esteve y yo hemos estado trabajando en un modelo, y este año además se ha unido a nuestro equipo la profesora Sarah Prestridge de la Universidad de Griffith en Australia, y hemos trabajado sobre un modelo que parte de un modelo anterior de docente. Es decir, los modelos de qué es un docente ideal son modelos que no pertenecen a la tecnología educativa. De hecho, nosotros no queríamos partir de qué es la competencia digital, porque nuestra visión siempre es que la competencia digital docente era una especie de competencia digital, como una tostada, a la que encima le habían puesto un poquito de docente, ¿no? Entonces le habían así como esparcido un poco docente encima a lo de la competencia del ciudadano y ya está. Y quedaba como un docente así como tuneado, o un ciudadano como tuneado para ser docente. Pero lo cierto es que desde nuestro punto de vista el problema es que un profesor, use o no use tecnología, tiene que ser un profesor hoy en un mundo post-digital. Y eso implica que tiene que tener al menos competencia con tecnología en al menos 6 aspectos. Y os lo voy a enseñar en estos. Voy a compartir con vosotros el marco. Es este. ¿Lo veis, verdad? Sí, profe. En este marco, perdonad que esté en inglés, pero es que este artículo todavía está en inglés y está en prensa. Entonces, es un marco que en principio nosotros lo pensamos con 6 elementos. El artículo donde están los 6 elementos sí que está en castellano y si queréis os lo paso. Porque son 6 elementos, pero después cuando hemos ido perfilando el modelo, además utilizando ayuda de profes de Australia, de España y de Uruguay, hemos juntado de 2 en 2, esos profes juntaron de 2 en 2 los elementos. En primer lugar, entendemos que un profesor competente para el mundo digital necesita trabajar sobre sus prácticas pedagógicas con tecnología y en tecnología. En todo caso es con y en. Por un lado, tiene que ser capaz de generar y gestionar prácticas pedagógicas emergentes, y eso no significa ni que sean nuevas ni que sean con tecnologías, significa que pueden ser con tecnologías, pero desde luego tienen que tener en cuenta el mundo con tecnología. Y además debe ser un experto en el contenido desde el punto de vista digital, porque su contenido, que los profesores, ahí eso es otra dicotomía ficticia que a mí me encanta, que odio las dicotomías ficticias hoy en día de contenidos o competencias. ¿Digital o no digital? ¿El profesor debe saber de su contenido o no debe saber de su contenido? Pues claro que tiene que saber de su contenido. Un profesor de física, para poder enseñar competencias de física, tiene que saber de física. Las competencias no existen en el vacío. No existen, es como el sonido, en el vacío no existe. No se propaga. Entonces, es un profesor que no solo es capaz de entender cómo su contenido evoluciona con la tecnología, sino que además entiende cómo la tecnología afecta a su contenido. Entonces, esta primera parte, que es la parte izquierda, superior izquierda, sería, yo creo que se parece mucho a TPACK. Es un poco, no sé si conocéis el modelo TPACK del profesor Puña Misra y Martín Coll. En la parte superior derecha nos encontramos con 2 elementos que a mí me parecen fundamentales, que el primero es la capacidad de un docente para lo que llamamos de toda la vida ser investigador-actor, para
ser capaz de utilizar la tecnología y entender la tecnología para que le ayude a mejorar su práctica a través de entender mejor su práctica o ver mejor su práctica. Y en segundo lugar, vemos como el profesor es un experto en entornos organizativos y personales de aprendizaje. Es decir, que es capaz de generar su entorno de aprendizaje y de gestionar un entorno organizativo en el que la gente aprende, en el que él mismo aprende, no solo con cursitos y demás, sino que es capaz de gestionar su desarrollo profesional docente de forma personal. Y en la parte de abajo, y esos dos elementos son con tecnología hoy también. Y los dos elementos de abajo, el compromiso social, ideológico y político, y por supuesto la relación con el contexto de los estudiantes, es con tecnología. No solo debería usar la tecnología para hacerse realidad, sino que es con tecnología, porque nuestras escuelas, nuestras familias, nuestros contextos son con tecnología. Desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, es básico que un profe entienda que esas partes son partes de lo que hace un buen profesor hoy en día en este mundo de tecnologías. Y eso parte de una premisa. Tú tienes que ser un profesor competente para el mundo digital, aunque des clase con una tiza. Aunque solo quieras dar clase con tu discurso, porque tienes un discurso súper potente y tus alumnos beben de tu discurso como agua feliz, tienes que ser consciente de lo que es la tecnología y de lo que la tecnología hace en el cerebro de tus estudiantes, en el mundo de tus estudiantes y en tu mundo intelectual y personal. Y si no eres consciente de eso, eres un mal profesor. Uses Genially o uses gamificación o uses una tiza, porque en cualquiera de los dos casos puedes ser tremendamente incompetente desde el punto de vista digital o desde el punto de vista de profesor, que es más importante. Gracias, profe. En esa misma dirección voy a incorporar la pregunta que hace el profesor Gerson, ¿cierto? Que está vinculada justo a lo que nos acaba de decir. Él dice que una tensión vigente es aquella que tiene que ver con la pregunta por la enseñanza, como usted muy bien también lo señalaba en su presentación, debido a modelos que se han mantenido arraigados o no consideran las tecnologías educativas. La pregunta que él nos hace es, desde esta situación, los maestros, el profesor Gerson es además de investigador, es maestro, ¿estamos inmersos en una soberanía de la enseñanza? A ver, los profes tienen que estar en medio de la soberanía de la enseñanza porque son maestros, se dedican a enseñar, o sea, se dedican a enseñar. La cuestión es, ¿enseñanza es lo mismo que ignorar al estudiante? Si eso es enseñanza, entonces tenemos un problema. El problema es que nos han comido el terreno y nos hemos dejado ganar la partida del vocabulario. El problema es que alguien ha decidido que enseñar no significa entender al estudiante. Significa soltar mi película, ¿vale? Y eso, en el momento en el que hemos dejado que le llamen enseñanza, en ese momento hemos perdido el gol. Nos han metido un gol grande y gordo. Y además nos han convertido en su campo y hemos terminado en la línea de penalti, totalmente. Creo sinceramente que es una dicotomía de esas falsas. No hay dicotomía entre dar clase o dar clase con o sin tecnología. Los profesores no pueden elegir si enseñar en un mundo con tecnología o en un mundo sin ella. No lo pueden elegir. Por ley no lo pueden elegir porque no hay currículum en el mundo que no incluya la competencia digital. Pero es más, es terriblemente irresponsable. Y aquí me pongo tremenda porque tengo que ser lo suficientemente sugerente para que mañana digan, bueno, la Castañeda piensa que hay que hacerlo. Es igual, es como Selwyn, mañana pues hay que matizar. Con la distancia, por supuesto. Pero aquí estamos hablando de que no hay dicotomía, es una dicotomía falsa. No es enseñar con tecnología o enseñar sin tecnología. Es que aunque yo voy a mi clase con tiza, normalmente. ¿Por qué? Porque los que llevan tecnología son mis estudiantes. Porque yo les puedo vender la peli que quieran. Si intento venderles la peli de que el mundo es sin tecnología, me van a mirar como miran El Señor de los Anillos. Pueden gustarles mucho mi clase, pero es ciencia ficción. Ellos saben perfectamente que su mundo no es ese, que su mundo no pasa por ahí, que su mundo real es con tecnología. ¿Y la historia es con tecnología o es sin tecnología? Es con tecnología, porque la historia se sigue escribiendo. Porque para entender la historia, porque perdonad, pero no sé si seguís las stories del Instagram
de las historias de Instagram del Banco de la República, de los museos del Banco de la República, han hecho por la historia del Bicentenario de la independencia de Colombia bastante más de lo que han hecho nuestros profesores de historia, y yo he tenido uno de los mejores profesores de historia que se pueda soñar en Colombia. Yo he tenido un profesor de historia buenísimo, pero ¿de verdad creemos que se puede construir cualquier saber lejos de la tecnología? Yo creo que esas dicotomías son tan absurdas como decir que se puede construir cualquier saber desde lejos de la ideología, o que las ciencias no tienen ideología. Es la misma mentira, contada de diferentes maneras. Entonces, no dejemos que nos ganen, cuidado, Gerson, que no nos ganen el terreno. Eso no es enseñanza, eso es enseñar mal. Eso es ser un mal profesor. No el no usar la tecnología, cuidado. Insisto, conozco profesores absolutamente competentes desde el punto de vista digital que van a clase con la tiza. ¿Por qué? Porque entienden que en lo que van a hacer en clase, lo que mejor les viene es la tiza. Pero son gente que estudia, que trabaja con sus estudiantes en una perspectiva crítica del mundo con tecnologías, que les pide que busquen en internet, que les pide que hablen, que les piden que entiendan el discurso que hay por detrás de todo lo que leen, que entiendan que la geografía hoy en día no tiene ningún sentido si no se piensa con tecnología. Y aunque vaya con su tiza, ese señor es tremendamente competente, bastante más que el que vaya con tecnologías e ignore todo el golpe ideológico que tiene la tecnología en su nombre. No sé si soy. Si hay algo que no diga con claridad, porque a veces me atraganto, dímelo, Fernando. Claro que sí, confianza. profe. Para que no se nos quede un asunto sobre el que queremos conversar con usted por fuera. Creo que ha sido además uno de los que es un tema en el que se han instalado muchos de los retos que hemos tenido que enfrentar en esta situación todos, al tener que transitar hacia la educación mediada por tecnología. Por supuesto que encontramos muchas limitaciones para el establecimiento de vínculos que en la presencialidad directa pues hemos aprendido a crear y a desplegar por lo que significa la experiencia docente, que son fundamentales en el acto educativo. Esto tiene que ver con los afectos, con las emociones. Y sobre lo que ustedes nos hacen un llamado de atención en el apartado sobre el atender lo humano en la educación digital. La profesora Jimena, a propósito, ella dice, ella quiere preguntar por los afectos y las emociones en estos contextos educativos postdigitales, dado que algo que ha aparecido como muy recurrente es la falta de motivación de los estudiantes y los profesores ante el traslado casi literal de las formas o los métodos de la presencialidad a un dispositivo que además de extenuante, se va convirtiendo también como también en un dispositivo de exclusión, incluso por la carga tecnológica que impone, que es la videoconferencia. Esa es la pregunta de la profe. Sí, ¿no? Y además tiene que ver con el hecho de que yo eché de menos haber desayunado en Medellín. No sé, Claro. ¿Cuál es el defecto gordo que tiene esta conferencia? Que no he desayunado con vosotros, que no he tenido ese momento tinto antes de la conferencia, que hubiéramos charlado rico. Claro, eso hay dos cosas. La primera es, no nos olvidemos que estamos en una pandemia. ¿Vale? Entonces hay un problema también de estado físico y mental y social y afectivo que tiene que ver con la pandemia. Entonces, este estado de bajón total y absoluto en el que nos encontramos muchos, tiene que ver con eso también, con la perspectiva de no futuro. Es el no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos cuándo vamos a volver a vernos, no sabemos si volveremos a abrazarnos, no sabemos cuándo saldremos de esta. Mis estudiantes se echan mucho de menos. Mi hija, en este momento en Murcia, la solución que han encontrado es que un día a la semana no va a clase. Y a mi hija le supone un horror no ver a sus colegas de clase un día a la semana, porque es el día de correr, de pasárselo bien, de ver a los otros, de ver si este habla o no habla, y todo eso es carga afectiva que no tienes, ¿vale? Eso hace, pero de eso no tiene culpa la tecnología. Eso es un problema de una pandemia. De momento, bueno, igual sí, pero eso es otra película. Pero por un lado tenemos que pensar en esa pandemia. Pero por otro lado, el gravísimo problema que hemos tenido no es que hayamos trasladado la educación presencial a la videoconferencia. El problema es que la educación que hemos trasladado a la videoconferencia, cuando la hemos visto en la videoconferencia, no nos ha gustado. Porque nos ha mostrado que eso que estábamos haciendo en la escuela no nos gustaba.
Es un problema que hemos tenido, yo no sé vosotros, pero en mi universidad y en muchas, y este es un problema que no es de mi universidad, sino que lo he compartido con muchísimos colegas de muchísimas universidades de países con más y con menos recursos, ¿eh? O sea que está bastante extendido. El problema gordo que hemos tenido en las universidades al trasladar el modelo online el modelo presencial al online ha sido la evaluación. ¿Por qué? Porque en lo demás todos los profesores éramos estupendos. Buah, vamos en online divinos. Todos mis estudiantes están viniendo a mis videoconferencias, yo les obligo a que me enseñen que están ahí, bueno, de todo, éramos los mejores. Pero llegó la hora del examen y en la hora del examen entramos en pánico. ¿Cómo no voy a poder hacer mi examen de tipo test, mi examen de conocimiento declarado por internet? Yo necesito además mirar todo el 360 del estudiante, no sea que se vaya a copiar. Y entonces, de pronto, se levantó el telón y el problema no es que pasamos lo presencial al online, es que seguimos haciendo exámenes de tipo test. Es que seguimos haciendo exámenes de conocimiento declarado. Es que seguimos utilizando las clases para contarles la peli a los estudiantes. Claro, el problema es que los estudiantes en presencial tienen el extra de que se ven, de que charlan, de que están entre ellos, de que tienen ese momento de socialización, de que van a la cantina de la facultad y se toman un café y están en el campus y viven la vida de jóvenes presencial. Y accidentalmente te tienen que oír durante 3 horas cada día, pero bueno, superan eso porque en medio hacen vida de jóvenes. La pega de eso es que cuando le quitas eso, se queda desnudo todo el otro. Y el otro es profesores que me obligaban a escucharle durante 3 horas y que en presencial eran insufribles, pero bueno, tenía mis colegas para sufrirles. Pero en online sin mis colegas es insoportable. Son exámenes, son trabajos que el profesor me sigue planteando y que es que el profesor no se motiva. De verdad es que no me explico cómo se motivaba en presencial para ir y contar la misma película año tras año durante las mismas horas, porque eso es agotador, ¿vale? No me extraña que haya tantísimo discurso dentro de las universidades y os aseguro que si por aquí llueve, por allí no escampa y viceversa, de que lo que les gusta es la investigación porque la docencia no, claro, si yo me dedico si mi docencia, si cuando yo digo docencia me digo 3 horas de clase contada todos los días, es para morirse, o sea, vaya horror, o sea, me han contratado de loro. Y entonces cuando soy un loro, si paso un loro a online, pues sigo igual. Perdonad que, insisto, sé que lo estoy caricaturizando, pero es que es así de grave. El asunto es que es así de grave. El problema no es que el problema es que habíamos menospreciado a tal extremo la presencialidad que la habíamos convertido simplemente, la presencialidad solo tenía valor en que estábamos juntos. Estaban ellos juntos, porque de nosotros podían prescindir olímpicamente. Y el problema es que cuando trasladamos eso a un modelo en el que no están juntos, pues no tiene ningún sentido. Eso es asqueroso y horroroso y queremos morir. Entonces, la cuestión es que yo creo que es una experiencia. A mí me parece que llamar oportunidad a una pandemia global es un pelín cínico con millones de personas muertas de por medio. Entonces, pero sí hay que pensar que es una excusa que nos ha dejado con las vergüenzas al aire. Y las vergüenzas son presencialidades. Tenemos la inmensa oportunidad de estar juntos todos los días, en campus espectaculares donde tenemos espacios donde la gente podría hablar y discutir. Flip learning, sí, flip learning y charlar learning, porque estamos hablando de el desperdicio total y absoluto que hacemos de nuestras clases. La cuestión es, ahora, si de verdad cuando has trasladado tu modelo de docencia de lo presencial a lo online, y te has encontrado con un panorama triste, probablemente es el momento de plantearte que la dinámica de tu clase sin lo social es triste, porque además hay cosas de lo social que podríamos replicar de alguna manera. Entonces, plantéate otro modelo. Es el momento de cambiar. Este es el momento de obligar y de forzar cambios en evaluación dentro de las universidades. Sería el momento ideal de forzar cambios en la didáctica dentro de las universidades, y no solo dentro de las universidades, porque las universidades somos los elefantes mayores del reino. Y de plantearnos que
el problema no es, a ver, que estemos un poco deprimidos es normal. Si tenemos una pandemia global encima, si nos ha caído la peste negra, o sea, por Dios, que se está muriendo la gente a cientos cada día, ¿vale? Que no podemos salir a la calle, que no podemos abrazar a nuestros abuelos, que no va a haber Navidad. Entonces, no es tan raro, pero que el modelo loro en online sea bastante peor, no es tan raro. En esa misma dirección, creo que hay una pregunta en la que convergen pues varias de las inquietudes que tienen los participantes. Y dejo una notita al margen para que Vanessa me escriba cuánto tiempo nos queda, pero esta pregunta indaga por su experiencia durante estos meses de pandemia a propósito de lo que estamos hablando. ¿Cómo ha sido el abordaje de todas estas complejidades sobre las que hemos hablado en su experiencia como profesora universitaria en los cursos que orienta? Pues yo, como todos, he sacado el salvavidas, el traje de baño y a nadar como podía, de la forma que podía. Si tenéis, si es a mí me pilló en segundo cuatrimestre cuando nos confinaron. Yo estaba a medio de, nosotros trabajamos por semestres, pero el primer semestre es ahora y el segundo semestre es, nosotros tenemos calendario B que llaman en Colombia, ¿vale? Ajá, entonces, sí. En nuestro calendario, yo mis clases grandes las tengo en segundo cuatrimestre. O sea, yo empiezo en febrero con mis grandes cursos, mis clases grandes. Y en el momento en el que nos confinaron, tuve que tomar decisiones sobre cómo iba a ser la relación con mis estudiantes, cómo iba a ser. Yo trabajo por tareas semanales, pero las tareas semanales cuando estás a distancia y los periodos de transacción son mucho más lentos, trabajan mucho más despacio. Entonces tuve que tomar decisiones a ese respecto y tuve que tomar decisiones con la evaluación, aunque yo no hago examen escrito ni declarado, pero tuve que tomar decisiones sobre la evaluación. Si tenéis curiosidad, hice 2 entradas en mi blog con 2 vídeos cada una, en las que contaba cómo he cambiado, qué cosas he cambiado de mi curso, bla, 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 bla. ¿Y cómo he hecho mi examen? Pues mi examen lo hice así. Y además lo cuento y pongo mi examen, que publiqué mi examen, además creo que antes de que los estudiantes lo hicieran, lo publiqué. Porque mi examen es público para mis estudiantes, fue público 2 meses antes del examen. O sea, mis estudiantes sabían las preguntas del examen 2 meses antes. Bien. Y es un planteamiento. También es supervivencia, por supuesto, porque además yo no creo que el modelo COVID tenga que ser mi modelo de aquí en adelante. Y ahora me estoy planteando cómo voy a plantear la asignatura en este cuatrimestre, porque ya no me pilla de nuevas. Ahora ya tengo tiempo de marcarlo. Entonces, pues yo trabajo normalmente con grupos grandes, creo que esta vez voy a trabajar con grupos más pequeños. Además, quiero introducir algún espacio en el que mis estudiantes sean conscientes de cómo, porque mis estudiantes son futuros maestros. Entonces, yo quiero introducir algún espacio, ya lo introducí en algún curso de máster, en alguno de los cursillos de máster, de cómo es su espacio y cómo es mi espacio, para que sepan, para que se planteen el espacio como un espacio más de planificación educativa. Quiero introducir ese tipo de cosas. Y quiero además, claro, voy a priorizar más trabajo individual, aunque siempre trabajamos muy en grupo, pero todo lo que nosotros hacemos, unas sesiones en presencial y unas sesiones online. Entonces, las sesiones en presencial, el problema es que no nos podemos tocar, no nos podemos mirar, tenemos que estar todos mirando hacia adelante. O sea, que les tengo que contar una película. Pero lo que intentaré será que en esas sesiones alguien cuente una película, que serán ellos, que será una lección magistral dada por ellos. Yo hace tiempo que no doy lecciones magistrales en mi clase. Y que en online hacemos trabajo en grupo, porque es donde nos podemos juntar y hacer lupitos y cositas de estas. Muy bien, muchas gracias, profe. La última pregunta me dice Vanessa, para cerrar, pero... Perdón, es que me enrollo mucho cada una. Lo siento. Todo lo contrario. Creo que todos la hemos escuchado con atención y con mucha gratitud por todo lo que nos ha contado. Creo que en la última trataré pues de recoger las inquietudes de algunos. Estaría vinculada como a la... Por supuesto, no hay una fórmula para ello, pero ¿qué nos podría decir a propósito de las resistencias que encontramos al lugar que debe ocupar la formación en tecnología?
creo que en diferentes instancias, pero en cualquiera de ellas, pues podríamos pues como instalar esta parte de la conversación. Algo que a nosotros nos preocupa y que creo que ahora se ha hecho muy evidente, es el lugar que ocupa la reflexión por la tecnología en la formación de los futuros maestros. En el caso, por ejemplo, de la facultad, está instalada en algunos cursos, pero no es un eje transversal en su formación. En algunos casos, dependiendo de cómo el curso se ha orientado, caemos en abordajes muy instrumentales sobre herramientas para enseñar matemática, o para enseñar ciencias, o para enseñar ciencias sociales, en fin. Hay un curso común, ¿cierto? O hay un curso en el componente común que deben ver todos los futuros licenciados, en el que se propone una reflexión más de orden teórico, pero creemos que una circunstancia como esta por la que estamos pasando ha hecho evidente que la pregunta por la tecnología y la formación en tecnología, no solo desde una perspectiva instrumental, sino por supuesto de orden filosófico, pedagógica, didáctica, es fundamental en lo que es el devenir del maestro hoy día. Sí. Bueno, y a eso pues añadámosle todas las otras, ahí podríamos identificar un tipo de resistencia que tiene que ver con la configuración del currículo o ciertas posturas que aún habitan las instituciones de las que hacemos parte, y luego pues todas las otras resistencias que son lugares comunes a los que nos vemos expuestos quienes trabajamos en el campo, que incluso pues las vemos en nuestros estudiantes, en nuestros colegas, etc. Con esa pregunta o con esa propuesta de conversación terminaríamos el espacio, profe. Sinceramente no tengo ni idea, porque tengo que decir que no tengo ni idea. Hombre, ten en cuenta que yo vivo en un país en donde el máster de educación secundaria, en España para ser profe de primaria tienes que tener una titulación específica, ¿vale? Que es maestro de educación primaria. Si no tienes esa titulación no puedes dar clase en primaria. Ahora, en secundaria tienes que tener una titulación inicial, ingeniero, abogado, literato, lo que quieras, y después hacer un máster en educación secundaria. Pues en el máster en educación secundaria, en el planteamiento nacional, no hay obligación de dar ni una sola palabra sobre tecnología educativa. ¿Vale? Entonces, claro, aquí que yo venga y te cuente y diga, no, lo que ustedes deberían hacer es, pues es un poco soberbio. Sin embargo, yo realmente creo que tenemos que reconstruir puentes que en muchos casos hemos quemado nosotros mismos, otros que han quemado otros y que no podemos hacer nada, pero puentes que hemos quemado nosotros mismos. Y hemos de hacerlo porque hay otros que están generando esos puentes hacia sitios que no son educativos. Es decir, ahora mismo la influencia que tiene en el pensamiento de los maestros determinados agentes sociales que no son educativos es brutal. La cantidad de influencia que ejercen, y no digo que esté mal que una empresa ejerza influencia, el problema es que ejerzan más influencia que el pensamiento crítico y pedagógico. Entonces, yo creo que es parte de nuestra misión generar puentes con el profesorado, con las escuelas, convertirnos en agentes de influencia y en agentes de influencia con nuestros colegas. Esos puentes quemados con los teóricos, esos puentes quemados con los didactas, esos puentes quemados con los organizadores de las escuelas, con la gente que se dedica a la organización escolar, con la psicología. Creo que hemos tirado, con el afán también de crear y de generar un campo de conocimiento, hemos quemado puentes que deberíamos reconstruir. Porque además, si no reconstruimos esos puentes, no hay diálogo. Y entonces se volverá a hacer, yo estoy viendo gente de otros campos de la educación que está volviendo a encontrar que el agua moja sobre tecnología educativa en discursos que ya se pasó por ahí en los 80. Y están volviendo a ese discurso porque no charlamos, porque nos falta multidisciplinariedad, porque nos falta interdisciplinariedad, pero teniendo cuidado de que en la interdisciplinariedad no se nos diluya. Había un discurso el año pasado estaba yo en Estados Unidos haciendo una estancia de profe invitada y había un artículo súper interesante que hablaba de las conversaciones, de las investigaciones sobre humanidades digitales
en las que lo último era la humanidad. Lo de las humanidades se quedaba como la guinda del pastel. Era todo súper digital, tecnología, computer science, no sé qué, era todo súper duro, ciencia, bla, 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 bla. Y en la punta le han puesto una cerecita ahí de pastel a modo de adorno. Entonces, lo que necesitamos son verdaderos diálogos interdisciplinares duros, en donde nos pongamos en cuestión y en discurso duro, y además que seamos capaces de ser propositivos, de no decirles a los gobiernos o a los gobiernos institucionales, no, es que usted tiene que hacer un discurso más complejo. Sí, pero ¿cómo? Vale, pues no se preocupe, que vamos a intentar pensar cómo, porque los otros sí piensan cómo y lo venden ya. Entonces, creo que educación como cuerpo genérico, la Facultad de Educación tiene que hacer más trabajo de regenerar puentes dentro de las instituciones, dentro de la facultad. La facultad no pierde porque tenga un discurso de la tecnología. La facultad y todas las áreas de la facultad ganan con un discurso con tecnología. Ahora mismo estamos perdiendo cuando métodos de investigación no tienen discurso sobre tecnología. Perdemos cuando no tenemos un discurso potente en todas. Y es el momento de hacerlo. Yo creo que necesitamos regenerar los puentes que en algunos casos nosotros mismos hemos quemado, pero otros los van a generar y no nos va a gustar cuando lo hagan. De acuerdo, profesora Linda, muchas gracias. Reciba un aplauso pues desde el lugar que estamos habitando cada uno de nosotros en este espacio, cargado de mucha gratitud, de mucho aprecio. Ha sido una súper conversación, además duramos más de lo que habíamos imaginado y nos encanta, le agradecemos también por ello, por su generosidad y por todo el cariño que ha puesto en este ejercicio, y espero que nos podamos ver pronto y seguir conversando. Un abrazo. Ojalá que así sea, Fernando. Muchísimas, muchísimas gracias. Un placer, profesora Linda, y qué gusto ha sido escucharla, esta conversación con el profesor Fernando, a quien agradecemos también muchísimo haya aceptado nuestra invitación, el profe, un agradecimiento infinito, también al profesor Alejandro Mesa, quien también nos ha acompañado en todo este espacio, profesor Wilson, decano, y a todas las personas que nos escucharon y se mantuvieron aquí. Les cuento que nos escucharon alrededor de 33 personas, estuvieron conectadas y se mantuvieron en todo este tiempo, incluso en el tiempito adicional. Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por estar ahí, por la invitación, por todo, por las preguntas, por la oportunidad de pensar, porque vosotros decís que estáis aprendiendo de mí, no, a mí todo esto me hace pensar, y de aquí, si no tuviéramos estos ratitos, ¿cuándo pensábamos? Gracias, de verdad, gracias por todo.